Habiendo quórum de 29 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 30 de noviembre del 2023. Punto número 2, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Punto número 3. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Esponda Torres, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 4. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 8ª del artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, y se reforma el artículo 5 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, y se reforma el artículo 17 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de datos abiertos, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 5, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2023. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. A la Comisión de Educación y Cultura de la 68ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo,
Los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho del Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de noviembre del 2023. Atentamente por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta, diputado Marcelo Toledo Cruz, vicepresidente, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, vocal, y diputada Leticia Albores Ruiz, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Saludamos la presencia de las alumnas, alumnos, a los docentes, coordinadores y al maestro Juan José Solórzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sean bienvenidos. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada María Reyes Diego Gómez? ¿En qué sentido su participación, diputada Flor de María Esponda Torres? A favor, presidente. ¿En qué sentido su participación, diputado Cuauhtémoc? Hernández Gómez. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada María Reyes Diego Gómez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Saludo con mucho cariño y aprecio a mis compañeros legisladoras y legisladores, a los medios de comunicación y a todos los que nos visitan de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Con su permiso, diputada presidenta, la educación superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo. De ahí la importancia, la cual prepara a los estudiantes para afrontar la vida con preparación y con determinación. La formación universitaria es más que una educación en el aula, es una oportunidad de mejorar los aspectos personales de cada estudiante. La perseverancia y la competitividad son elementos indispensables. Es fundamental precisar que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es conocida por su compromiso con la excelencia académica y la promoción de las ciencias a las artes en nuestro estado. Por ello, y en aras de seguir formando profesionales competitivos de raíz humanista, el Ejecutivo del Estado propuso reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, lo que permitirá a la universidad autonormarse, tanto en las funciones académicas como en la actividad administrativa.
por lo que en adelante será un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chiapas, por personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía para gobernarse a sí misma y realizar sus fines consistentes en prestar servicios de educación media superior y contribuir el desarrollo social, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen a discusión de las ideas, determinará los planes, programas y fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. Esta libertad es crucial para fomentar la investigación, la creatividad y la innovación en el caso de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La autonomía ha sido la fuerza impulsora detrás de su destacado progreso, permitiéndole adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y brindar una educación de calidad. Hoy es el momento importante para la universidad, ya que se amplía su oferta educativa con la puesta de operación de la educación media superior a través del bachillerato de innovación de ciencias y artes y humanistas de Chiapas. Es por ello que esta nueva etapa representa la oportunidad invaluable para atraer y nutrir el talento desde las etapas iniciales. El bachillerato no solo servirá como un trampolín para la educación superior, sino que también contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para los desafíos de un mundo en constante evolución. En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, solicito su aprobación del dictamen que se discute para que celebremos juntos este emocionante capítulo en la historia de la institución y anticipamos los frutos que esta nueva etapa beneficiará a los jóvenes que buscan una educación de calidad y fortalecerá el papel de la universidad como un agente de cambio positivo en la sociedad y el desarrollo educativo de nuestro estado de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Flor de María Esponda Torres, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, a la mesa directiva y a todos mis compañeros diputados, saludo a los amigos de los medios de comunicación, saludo a los alumnos del Bachillerato de Innovación, Ciencias y Artes y Humanidades de Chiapas, a su director Omar Burguete, por supuesto al rector Juan José Solórzano Marcial y a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales del Congreso de Chiapas. Compañeras y compañeros diputados, en las escuelas como en la sociedad se daba demasiado valor a la acumulación de conocimientos como un medio para mejorar la condición económica de las personas, pensando que únicamente se trata de competir y de ser el mejor, de adquirir mayores conocimientos y de obtener la mejor calificación. Todo esto llevó a creer que la educación era una carrera individual, donde el esfuerzo personal y el egocentrismo servían para ser exitosos. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que el individualismo siempre conduce a la reducción de posibilidades y de crecimiento personal y social. Finalmente, un problema latente en la educación es creer que la escuela puede transformar vidas completas por sí sola, sin considerar que la familia o la comunidad también son espacios de aprendizaje sumamente importantes. Quiero comentarles que la educación en México, justamente en el gobierno de la Cuarta Transformación,
propicia un enfoque ya más crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades, sino también para conocerse, para cuidarse y para valorarse a sí mismo. Aprender acerca de cómo pensar y no en qué pensar, ejercer el diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás, adquirir valores éticos y democráticos y colaborar siempre e integrarse en comunidad para lograr la transformación deseada en la educación social. En este sentido, se hace indispensable que las funciones que desarrollan las instituciones se realicen siempre en un marco que propicie certeza jurídica a todos los integrantes de las comunidades. Y menciono esto porque sin duda alguna la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una gran institución académica que a lo largo de su existencia ha alcanzado niveles de desarrollo y una presencia cada vez más notable en el Estado. Por lo cual, añoro, felicito a que su organización y su estructura académica debe siempre adaptarse a las demandas crecientes de una sociedad estudiantil que requiere los servicios educativos de tipo media superior y en todos los niveles. Por tal motivo, la ampliación y el fortalecimiento académico de esta casa de estudios no solo resulta enriquecedor para las y para los chiapanecos, constituye una oportunidad de crecimiento y sobre todo una oportunidad de consolidación para la UNICACH. Finalizo mencionando que mi voto será, por supuesto, a favor de esta iniciativa que reforma su ley orgánica y reconocer el enorme compromiso del Ejecutivo del Estado con el Consejo Universitario, con el personal académico y sobre todo con la sociedad estudiantil. Les deseo el mayor de los éxitos. Es cuanto, diputada presidenta. Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Hernández Gómez, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Bienvenidos sean al Congreso del Estado, por supuesto, a los integrantes de la UNICACH, Colabalik Lectilatale, legislador joven, indígena, originario de los pueblos indígenas de Chiapas. Hoy subo a esta tribuna con mucho respeto, porque también estoy a favor de las iniciativas, de las reformas que estoy seguro que enaltecerán a la universidad, la UNICACH en nuestro estado. Principalmente, viendo el dictamen que tuvo a bien realizar la Comisión de Educación, en la fracción 2, la materia, en la iniciativa de la materia mencionan aspectos muy fundamentales. 1. Adicionar el nivel educativo de media superior dentro de la oferta educativa que tiene la universidad, como ya bien lo dijo mi compañera diputada Flores Ponda. 2. Establecer la garantía a la observancia y el respeto irrestricto de los derechos humanos como parte de la autonomía universitaria. 3. Adicionar dentro de las facultades y obligaciones del rector el nombrar y remover libremente al secretario de Administración y Finanzas. 4. Establecer la atribución al rector para proponer al titular de la Contraloría Interna ante el patronato de la universidad. 5. Cambiar la figura del auditor general por Contraloría Interna. 6. Reducir la edad mínima para ocupar el cargo de defensor de los derechos universitarios, pasando de 50 años a 30 años de edad. Y por último, crear un área especializada denominada Dirección de Derechos Humanos, Género, Inclusión y Cultura de Paz, cuyo titular será nombrado y removido libremente por el rector de la universidad. En esta tesitura yo recalco 3 puntos muy importantes. Por supuesto, el adicionar un nivel educativo media superior. Para nosotros, las juventudes, para nosotros es una gran oportunidad formar parte de esta emblemática institución educativa. 2. Rescato también la disminución de edad para ocupar el cargo de defensor de derechos universitarios de 50 a 30 años de edad. Y por último, también rescato
El establecer la garantía a la observancia, el respeto irrestricto a los derechos humanos como parte de la autonomía de la universidad. En ese sentido y en este punto, es menester como legisladores saber que hay sindicatos adscritos a diferentes órganos colectivos. En ese sentido, se acercó a un servidor a efectos de dar continuidad y seguimiento a la revisión de un contrato laboral, y con esta reforma estoy seguro de que se le podrá dar agilidad, pronta solución, toda vez que este contrato tengo conocimiento que ya lleva más de 12 meses. Con la reforma de estas iniciativas abonaremos al mejoramiento, por supuesto al progreso de la ley orgánica de la UNICACH, pero sobre todo elevaremos el índice de desarrollo humano y laboral de los trabajadores de nuestra entidad. Es cuanto, diputada presidenta, me sumo a fortalecer esta iniciativa. Muchas gracias. En cumplimiento al artículo 133, perdón. Por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Marcelo Toledo. Con su venia, presidenta, con un saludo afectuoso a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a los invitados especiales del día de hoy de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Soy vicepresidente de la Comisión de Educación. Cuando nos enviaron esta ley, no dudamos nunca en firmarla para ser aprobada por este pleno. Primero pasó por el filtro de la Comisión de Educación y ahora pasará por el filtro del pleno. Sin duda, invertirle en educación es asegurarle el futuro de los jóvenes. Chiapas se encuentra en los últimos lugares generalmente en lo que es el tema de educación. Por eso es relevante que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se preocupe por los jóvenes. Crea el nivel de bachillerato y dice se va a nombrar un director general a propuesta del rector. Durará en su cargo 6 años. Pero se olvidan de una parte muy importante, porque no solamente es crear la base trabajadora. Una institución es tan grande como es grande el trato que se le da a su base trabajadora. Este Congreso del Estado lo hace grande, los 40 diputados, pero sin duda también el personal administrativo de este Congreso del Estado. Reforzando lo que dijo mi compañero Cuauhtémoc Hernández, hace unos días se nos acercaron representantes sindicales del personal administrativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas diciéndonos, tiene más de 2 años que no revisamos nuestro contrato colectivo de trabajo. Tiene más de 2 años que no son revisadas nuestras prestaciones y va en detrimento de nuestros ingresos. Llevamos el tema a otra instancia con el diputado y nos dijeron, es que no hemos logrado avanzar en los acuerdos. Es que nos dicen que sí, al salir resulta que siempre no hay avance en la revisión de ese contrato colectivo. Yo quisiera hacerle una respetuosa invitación al ciudadano rector para que se siente a dialogar con sus representantes sindicales, tanto docentes como administrativos. Las instituciones son grandes, a pesar, a veces, de los directivos. Y por qué no decirlo, son grandes por sus directivos también. Entonces yo confío en que van a poder avanzar en ese trato hacia la base trabajadora, que es la parte importante para engrandecer la institución. No nos olvidemos, quienes ocupamos cargos somos de paso. Y hay una base trabajadora que va a seguir existiendo cuando ya no estemos los que somos de paso. Entonces la súplica a las autoridades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es atiendan a la base trabajadora. Atiendan a la base trabajadora porque no es solamente hacer más grande la estructura administrativa, creando, por ejemplo, el bachillerato. Estaba yo haciendo memoria, en Tuxtla hay 7 colegios de bachilleres, hay de Getis, hay Cebetis, hay Cecitex aquí en Tuxtla. O sea, está muy cubierto
el mercado para los jóvenes que desean estudiar. Sin embargo, como integrante de la Comisión de Educación y por haber trabajado 25 años en un sistema de educación, muchos de esos años como sindicalista, considero que lo que es educación siempre debe tener un impulso. Y este Congreso lo que hace el día de hoy es darle un impulso al dictamen de esa comisión. Creo que no podemos hacer oídos sordos a las peticiones que nos hagan los demás. Y aquí habemos 40 diputados que decimos, somos la voz del pueblo. Entonces, en este momento, soy la voz del pueblo que representan a esos trabajadores administrativos, y reiterar la petición, que se sienten con ellos y que dialoguen y que revisen el contrato colectivo. Y puedo decir una cosa también, nadie está obligado a lo imposible, pero siempre debe existir el diálogo y agotar esa parte. Muchas gracias. Se les recuerda a los diputados que en ese momento estamos haciendo la argumentación para votar la ley orgánica de la UNICASH. Entonces, en ese sentido, deben de ser las participaciones. Diputado Rubén Suárez. Sí, presidenta. Perdón. Rectificación de hechos. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, estimada presidenta. Con el gusto de saludar a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y al personal administrativo, docente y alumnos del UNICASH. Sin duda, queda muy claro que ahorita estamos discutiendo el análisis del contenido de la reforma, ¿no? Como bien usted lo menciona, y que pudiéramos decir que lo que acaba de comentar el diputado Marcelo, pues no es propio del tema como tal, del cuerpo de la reforma que está a discusión. Pero yo aprovecho la tribuna y también me sumo al llamado que hace el diputado Marcelo Toledo. Para nadie es un secreto y ha trascendido incluso a muchas esferas y a distintos ámbitos la problemática que hay de uno o más sindicatos ahí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, una universidad muy noble, una universidad histórica que fue creada a partir de lo que era antes el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿no? Y que de ahí surge todo el entramado de lo que hoy conocemos como la UNICASH. Sin duda es una universidad que ha venido a dar un revulsivo muy importante en distintas áreas en nuestro estado y que fortalece la educación y el desarrollo de los jóvenes, hombres y mujeres. Sin duda, un estado que requiere la participación de la universidad pública para el desarrollo, un estado que le apuesta a la educación, un estado que le apuesta a la ciencia, que le apuesta a la tecnología, va a ser un estado, un país que se desarrolle de mayor forma. Pero eso conlleva también, y por eso me sumo ya al llamado, de manera respetuosa a las autoridades de la universidad, a que sumemos a esta coyuntura de poder fortalecer el contrato colectivo, de fortalecer la unidad en torno a la base trabajadora, de que se revise, porque vamos progresando en distintos ámbitos y en distintas esferas para fortalecer la academia, pero también se tiene que solidificar y se tiene que fortalecer cómo se lleva, cómo se da la base trabajadora ahí en la Universidad de Ciencias y Artes. Sé de sobra de las capacidades del rector, sé de sobra de las capacidades para entablar diálogo, para establecer acuerdos de parte del rector, y que esa fortaleza que tiene el rector y las autoridades de la UNICASH sirva para generar las mejores condiciones laborales de los sindicatos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Estoy seguro que los dirigentes, la dirigente
de uno de los sindicatos también estará a la altura de las circunstancias con esta reforma y fortalecerá y privilegiará el diálogo, los acuerdos para llevar a buen puerto la educación de nuestro Estado a través de la Universidad de Ciencias y Artes. Por lo otro, querida presidenta, a favor, sin duda estas reformas siempre van a fortalecer la educación de nuestro Estado y con ello un mejor futuro y porvenir para nuestros jóvenes, mujeres y hombres que buscan un mejor porvenir. Muchas gracias. Sí, pero ¿para qué nuevamente? Sí. ¿En qué sentido su participación, diputado Mario Humberto? ¿Rectificación de hechos nuevamente? Mario Humberto. Tiene hasta 5 minutos para rectificación de hechos. Con respeto, gracias, presidenta, por permitírmelo. Precisamente yo creo que el tema central de este punto es votar a favor o en contra de esa iniciativa. Y si no es que todos, creo todos, o la mayoría de los diputados que estamos en este pleno, vamos a votar a favor. Sin embargo, el tema que sacó el diputado Marcelo y el diputado Rubén con relación al tema del sindicalismo, es sano decirlo, pero no es en este espacio, compañeros. Ahí está la Comisión de Educación, ya se lo plantearon el diputado Marcelo, que vengan los del sindicato para que se les escuche, porque lamentablemente, y lo conocemos Chiapas, conocemos los temas sindicales del país, muchos crecimos en el sindicalismo, en mi caso en el magisterio, y sabemos también de posturas radicales que hay ahí y que vienen desde antes, tal vez del 68, cuando el PRI era el partido único, cuando dijo Mario Vargas Llosa, dijo, la dictadura perfecta se practica en México. Y ese estilo están tomando muchos sindicatos ahorita. Y en el actual sindicalismo de todos los gremios. En la UNICACH yo no lo conozco a fondo, pero si nada más están con la postura de obligar, porque una cosa es, como trabajadores, esta es mi obligación, pero este es mi derecho. Y si en ese sentido van a tocar el tema, adelante, hay que pelear los salarios, hay que pelear los apoyos. Porque en el magisterio de la sección 7, un movimiento que generó el movimiento magisterial. Moción, en el 79, diputado. Sí, termino Era nada más. rectificación de hechos del tema que se discute. Termino, gracias. ¿En qué sentido su participación, diputado Raúl? Rectificación de hechos, diputado Raúl Bonifaz Moedano. Se le concede hasta 5 minutos para su participación. Se les recuerda a los diputados, a todos en general, de que el dictamen que se discute es la ley orgánica y que si hay una rectificación de hechos hay que relacionarla estrictamente con el tema que se está analizando. Compañeras y compañeros diputados, no cabe duda que esta discusión, por el interés que manifiesta, abre el debate, pero también en la facultad que nos da la Constitución a las y los legisladores de expresarse máxime en esta tribuna de manera abierta y su inviolabilidad a lo que dicen, hay toda la oportunidad de expresarse. Sin duda, los señalamientos que han hecho todos
están en lo cierto. Pero yo quisiera dejar aclarado, compañeras y compañeros diputados, que estamos en esta gran definición para la educación superior de Chiapas, y vale nada más señalar que el artículo 1 de esta ley que estamos en discusión ya, señala que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en adelante la universidad, es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Chiapas, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y quisiera reiterar este punto que establece este artículo 1, dotada de autonomía para gobernarse a sí misma y realizar sus fines consistentes en prestar servicios de educación. Con mucho afecto pido que revisemos bien esta iniciativa y que no expresemos que son válidos ni demos a la institución su manera de actuar. Es cuanto, Presidenta. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Ya voté. Todo a favor. Todo a favor, todo a favor. Ya. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta, se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. ¿Alguna vez nos ganamos un aplauso? Por eso... Este, 12, 1:50 y 45 empiezo el evento con el gobernador. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Esponda Torres, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Suscribe diputada Flor de María Esponda Torres, integrante de esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en razón
de las facultades que me confiere la fracción segunda del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Sin otro asunto que tratar, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Flor de María Esponda Torres, integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Flor de María Esponda Torres para razonar y fundamentar la propuesta. Con su permiso, a mis compañeras de la mesa, a mis compañeros legisladores, saludar a los medios de comunicación de nuevo y al público presente que aún está aquí en la sala. Compañeras y compañeros diputados, hace unos meses presenté la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestra ley orgánica en materia de Parlamento Juvenil Permanente. Simple y sencillamente con el objetivo de indispensable de empoderar a las juventudes chiapanecas con mecanismos que les brinden herramientas necesarias para alcanzar su desarrollo óptimo e integral a sus derechos políticos electorales, buscando la construcción de espacios de participación adecuados donde las y los jóvenes puedan expresar sus opiniones y posturas con libertad y seguridad. Es por eso que esta iniciativa busca instaurar en la ley orgánica de nuestro Congreso del Estado el Parlamento Juvenil Permanente. Además, busca que las propuestas emanadas por las y por los jóvenes de Chiapas puedan ser retomadas por nosotros, los legisladores, para poder presentarlas como iniciativas de ley. La figura de Parlamento Juvenil promueve la integración, inclusión y la adquisición de aprendizaje significativo a través del diálogo, debates, y la finalidad es presentar de forma directa, previa tarea de investigación, por supuesto, iniciativas que consideren un impacto en la sociedad, garantizando siempre acciones concretas en beneficio de todas y de todos. Finalmente, compañeras, compañeros diputados, es importante reconocer que en México las juventudes representamos un motor de fuerza laboral, además de que somos los protagonistas ya de la construcción del presente nacional. Es por eso que con esta acción se pretende también fortalecer la participación política de un sector que representa el 32% de la lista nominal en Chiapas. Tenemos los datos que en 2018 alcanzamos un 70% de participación, posicionando a nuestra entidad como una de las primeras 5 entidades con mayor participación juvenil a nivel nacional. Es aquí también donde radica la importancia de esta iniciativa que adiciona un capítulo más a nuestra ley orgánica del Congreso del Estado para que el Parlamento Juvenil se convierta en una obligación permanente independientemente de las legislaturas que vengan, dotando de certeza jurídica la participación de las y de los jóvenes. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción octava al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes y se reforma el artículo 5 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas y se reforma el artículo 17 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de datos abiertos, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta.
Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo, el que suscribe diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 68ª legislatura del Congreso del Estado. Con el debido respeto, remito a la mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción octava al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes y se reforma el artículo 5 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Y se reforma el artículo 17 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de datos abiertos. Fundamento mi iniciativa en los artículos 45, fracción primera, y 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Asimismo, para dar cumplimiento al trámite legislativo, los artículos 95, 96, párrafo segundo, y el 97, fracción segunda del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Atentamente, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado integrante de la 68ª legislatura del Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano para razonar y fundamentar la propuesta. Compañera presidenta, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, a las y los representantes de los diferentes medios de comunicación, con especial respeto, saludo al rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, al maestro Juan José Solórzano, a las y los representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNICACH, a integrantes de la Junta Directiva de la propia institución, a directores de las universidades, académicos, facultades, escuelas e institutos de la UNICACH, así como a las y los alumnos del bachillerato. A Daniel, nuestro compañero responsable del lenguaje de señas. He presentado a esta soberanía una iniciativa con proyecto de reforma a la ley orgánica de este Congreso y a su reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública de este Congreso. Esta iniciativa busca principalmente reformar el reglamento de transparencia y acceso a la información pública. Los datos abiertos, los datos digitales, están puestos a disposición de cualquier interesado y accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos. El Congreso, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo dispuesto por la ley, garantiza el ejercicio del derecho que toda persona tiene de solicitar y recibir información pública. En la interpretación de este derecho, el principio de máxima publicidad de la información, y para ello tenemos que implementar los procedimientos tecnológicos y administrativos necesarios para establecer una plataforma de datos abiertos. La plataforma va a incluir datos de las actividades de la legislatura de carácter público y cuando no puedan ser divulgados, deberá crearse una versión pública de la información. Se busca luego entonces, compañeras y compañeros diputados, la promoción y el uso de mejores prácticas para datos abiertos para impulsar un parlamento abierto y generar valor público. Existe una necesidad imperante
por mejorar las prácticas legislativas a través del uso de datos abiertos para realizar ejercicios de parlamento abierto y eficientar las consultas ciudadanas a las iniciativas de ley. Para ello, debemos de optimizar el uso de datos y mejorar la toma de decisiones basadas en los conjuntos de datos que tengan el potencial para crear valor público. Las plataformas de datos abiertos en el gobierno mexicano, compañeras y compañeros diputados, ya existen. Solo es necesario coordinar la información para realizar el uso eficiente de los datos. Es por ello que solicito a mis compañeras y compañeros legisladores que en el momento que sea turnado a la comisión responsable, piensen en la importancia de seguir informando a la población. La población, como lo hemos expresado en muchas ocasiones y en esta tribuna, debe estar enterada de todo lo que sucede en este Congreso. Así que en su momento en la comisión pido el voto a favor y una vez que pase al Pleno, de la misma manera, compañeras y compañeros diputados. La única finalidad, como lo he señalado anteriormente, la única finalidad de esta iniciativa de reformas es eficientar el proceso legislativo a través de las tecnologías de la información y utilizando las plataformas existentes en materia de datos abiertos. Por ello, insisto en la importancia de aprobar esta reforma a nuestra ley orgánica y al propio reglamento. Es cuanto, Presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento. ¿Quién me sustituye? Felicidades. Me voy a ir. ¿Me sustituyes, compañera? En lo que se apuntan. Sí. Para que tú puedas pasar. Voy a ir al evento del 10. Gracias, Reina.
del Partido Morena con el tema salarios mínimos, un hecho histórico. Gracias, compañera presidenta, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos todos. El pasado 1 de diciembre, al terminar su 5º año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncia el aumento de un 20% al salario mínimo a partir del 1 de enero del 2024. Tal como lo expresó el presidente López Obrador, qué mejor manera de conmemorar los 5 años de nuestro gobierno, demostrando que es posible el progreso. El presidente López Obrador resalta que este aumento al salario mínimo es histórico, porque significa que el gobierno de la Cuarta Transformación va a cumplir con lo que ofreció al inicio de su gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Durante este gobierno, el salario mínimo en México se ha incrementado un 135% al pasar de 88 pesos con 15 centavos en 2018 a 249 pesos para el próximo año, lo que equivale a 7,500 pesos mensuales, 3,754 pesos quincenales. Con los aumentos salariales no pasó nada de lo que decían. No hubo inflación y hoy México recibe más inversión extranjera que nunca. A la par, y eso vale destacar, ha disminuido la pobreza y la desigualdad, como lo señalan los datos recientes del INEGI, del Coneval y, caso especial, en nuestro estado de Chiapas. México tiene hoy estabilidad económica y política. Hay inversión y desarrollo con bienestar. La Cuarta Transformación significa siempre mejores salarios y un México con grandeza y prosperidad compartida. Según los datos de la Comisión para América Latina y el Caribe, la CEPAL, México es el país de América Latina con el mayor incremento del salario mínimo en los últimos 5 años. Con este aumento, que entrará en vigor, como lo he señalado, el primer día del próximo año, el avance del salario mínimo en México superará 100% en el transcurso de la actual administración. Esto es más de lo que se ha hecho en años anteriores. El aumento sustancial al salario mínimo es fundamental como una medida para asegurar el bienestar de cada persona en toda la República Mexicana y en nuestro caso en Chiapas. Al impulsar el alza de los salarios de las y los trabajadores de bajos salarios, el salario mínimo también contribuye a elevar los salarios relativos de las y los trabajadores más vulnerables o desfavorecidos, como los jóvenes, comunidades indígenas, mujeres y las personas con menos instrucción. Amigas y amigos diputados, presidenta, aprovecho esta tribuna para insistir a la CONASAMI, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que la frontera sur, nosotros debemos tener el mismo aumento de salario que la frontera norte. Vale recordar que a principios de esta legislatura, en esta tribuna, expresé y envié un exhorto al Congreso de la Unión para que se homologue el mismo aumento porcentual a la frontera sur que el de la frontera norte. Se estima
que las condiciones de Chiapas y de la región frontera sur son precarias y solo a través de políticas públicas de equidad se puede lograr un estado o condición inicial que permita impulsar nuestra frontera. Y dado que se trata también de una región que tiene una fuerte presión migratoria, es que se solicita el mismo trato que a la región de la frontera norte. Desde esta tribuna de nueva cuenta, hago el exhorto respetuoso para que en 2025 Chiapas tenga el mismo salario, el mismo aumento del salario mínimo que la frontera norte. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda Correa González, del Partido Morena, con el tema Transparencia en Obra Pública. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, diputada presidenta. Invitados especiales, amigos y amigas de los medios de comunicación que nos acompañan en las diferentes plataformas digitales, sean todos bienvenidos. Estamos a unos días de que concluya el año 2023 y dar paso a un nuevo año, en el que se cierra el ciclo de las administraciones que están en funciones en el trienio 2021-2024 de los municipios. Por ello es importante recordar y hacer un llamado desde esta máxima tribuna a todos los ayuntamientos que, así como se les exhortó al inicio de su administración, tomaran cartas en el asunto sobre la transparencia en relación de la obra pública en sus municipios. Así también para que los funcionarios, quienes ejercieran sus labores en las áreas financieras municipales de la administración, conocieran y promovieran la capacitación y actualización de todo lo referente a la transparencia y rendición de cuentas, ya que es una obligación en la ley, lo que debe de cumplirse a cabalidad con el objetivo de no incurrir en responsabilidades que puedan ser administrativas, políticas, penales o civiles. Hoy nuevamente hago un llamado a todos los municipios en relación a la transparencia de la obra pública y de los recursos federales, estatales y municipales. Estén actualizados los portales de transparencia de su localidad, generando con estas acciones un mejor acceso a la información que nos lleva a combatir la corrupción y que garantice e impulse un municipio ordenado y competitivo, demostrando así que las administraciones cumplieron con la ciudadanía de cuidar y administrar los recursos que son del pueblo, otorgando a los ciudadanos un mejor bienestar. Contamos con una ciudadanía activa y participativa. Es por ello que los portales de transparencia deben estar actualizados y accesibles para todas y todos, en todos los rubros. Y en este caso, la que demuestra la obra pública realizada en los municipios, indicando que se aplicaron en beneficio de los que más nos necesitan, contribuyendo a garantizar la transformación de los municipios, como nos señala nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en nuestro estado, la que ha llevado a cabo la transformación el gobernador doctor Rutilio Escandón Cadenas. Con esto damos una nueva forma de entender y aplicar los servicios públicos y nuevo modelo de desarrollo centrado en reducir las desigualdades sociales, fortaleciendo la calidad de vida a través de la obra pública. Es cuanto, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Granda Pastrana, del Partido Morena, con el tema Presupuesto de Egresos 2024.
Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, Presidenta. Y saludo a mis compañeros legisladores, a los medios de comunicación, a las personas que nos visitan hoy. Y pues, como presidente de la Comisión de Hacienda, en la sesión anterior se le dio lectura al presupuesto de egresos y al paquete fiscal que nos envía el gobierno del Estado. Y realmente hemos estado analizando en la Comisión de Hacienda, hemos estado haciendo el comparativo y tenemos confianza. El gobernador es un hombre austero, es un hombre serio, es un hombre de trabajo y los incrementos que hay en el presupuesto analizamos que son auténticos, son correctos, pero hay 3 rubros que me gustaría mencionar que para mí son muy importantes. Y uno es en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que tuvo un aumento significativo, que es algo que hemos recibido la queja de las personas, de esas personas desaparecidas que tal vez no se les haya puesto atención. Entonces hay un incremento ahí que vale la pena tomar en cuenta y que qué bueno que se esté dando. Pero hay otro rubro en el que siento que es muy importante y es en el ISTECH. Yo recibí a muchas personas que venían a hacer su gestión, que estaban desesperados, tanto profesores como empleados del gobierno del Estado, que no estaban recibiendo la atención que se merecen en los hospitales del ISTECH, que no estaban dándoles los medicamentos y todo el servicio que se les tiene que dar humano a los trabajadores. Entonces me atendió muy bien el doctor Ordóñez, que es el director, hicimos la gestión, atendió a estos trabajadores que le envié, pero él se quejaba conmigo, me decía, cheque mi presupuesto, no ha aumentado, y del 2022 a 2023 no hubo ningún aumento. Entonces, pues tenía razón en él acotar y tener poco presupuesto para dar la atención, pero me da mucho gusto. Ya habíamos platicado con unos compañeros legisladores que íbamos a solicitar un aumento para el ISTECH, pero ya viene plasmado en el presupuesto. Viene un aumento importante y eso habla del gobernador Rutilio Escandón, que es un hombre humanista, que es un hombre que va de acuerdo con la Cuarta Transformación, con esta justicia social de la que han hablado ahora mis compañeros que me antecedieron, de esta justicia social y de este apoyo a la clase trabajadora, y que es importante reconocerlo. Vimos unas manifestaciones, unas lonas de los sindicatos del gobierno del Estado que se quejaban de la atención en el ISTECH, y qué bueno que ya en el presupuesto viene plasmado ese incremento y que será bien recibido por todo el personal del gobierno del Estado y los profesores que son de la plantilla del gobierno del Estado, y qué bueno es el beneficio de ellos. Y otro que también aumenta importantemente es el del IEPC, el Instituto de Elecciones, que este año, al ser año electoral, pues tiene que haber ese incremento para que puedan llevarse a cabo las elecciones. Y de todas maneras, seguiremos checando el presupuesto, seguiremos dándole la atención con mis compañeros de la Comisión de Hacienda, y ahora nos abocaremos a la Ley de Ingresos, en la que hay algunos datos ahí que nos hacen un poco de ruido y que iremos checando concienzudamente para no perjudicar el bolsillo de los chiapanecos. Es cuanto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Obando Medina, del Partido Morena, Policías Municipales de Tapachula. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Compañeros de la Asamblea, público presente y a quienes nos ven a través de los medios digitales de comunicación, quiero compartirles un exhorto que estoy haciendo en este momento al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, pero que bien pudiera extenderse a otros ayuntamientos de nuestro estado, y tiene que ver con las jornadas laborales de los policías municipales. Todos alguna vez hemos visto que hasta se hacen memes y burlas de algunos policías durmiendo dentro de las patrullas, pero en lo que no reparamos es que tienen turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso.
es primero contra la ley, porque la Ley Federal del Trabajo menciona que todo trabajador debe laborar 8 horas diarias. Y segundo, que eso implica un riesgo para la salud de los policías municipales, quienes se han acercado a su servidor para volver nuevamente a hacer la petición que hacen trienio tras trienio de que sus jornadas laborales son extenuantes. Y estoy hablando de los policías de base, de los policías que salen a la calle todos los días y que, imagínense ustedes, si entran a las 7 de la mañana a trabajar, ¿cómo estará ese policía a las 3, a las 4 de la mañana del día siguiente? Y queremos que se mantengan despiertos, alertas y que cuiden a la ciudadanía de Tapachula. Es inhumano y es faltar a la planeación. Es un proyecto que quiero compartirles, un sueño, como dice nuestra lideresa Claudia Sheinbaum. Tenemos sueños y uno de esos sueños realizable y muy pronto es que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo y que tengan turnos de 8 horas y que vayan a sus casas los policías a descansar y a tomar sus alimentos, porque ahí viene el otro gran problema, grave problema, para no hablar de corrupción, voy a decir que es un grave problema presupuestario. En Tapachula, y lo digo con conocimiento de causa porque fui primer regidor y también integrante de la Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento, se dedican más de 3 millones de pesos mensuales para la comida de los policías municipales. 3 millones de pesos que se utilizan para darles un mal servicio de comida. Además, son aproximadamente 600 policías, deberían ser más, pero tenemos un poquito más de 600, que si ustedes lo multiplican por 3 tiempos, por 30 días, por 100 pesos que vale cada uno de sus platos, hagan las cuentas, 3 millones de pesos, un poco más cada mes. Y bien pudiéramos tener turnos de 8 horas en ese sueño que les estoy platicando, y al mismo tiempo exhorto al municipio de Tapachula a que lo haga ya, que lo haga pronto. Tener incrementos salariales para los policías de base, para los que salen a arriesgar sus vidas a la calle, porque han habido fallecimientos de policías en Tapachula. Y aparte de todo lo demás que hay que corregir en el rubro de la seguridad, nos permitiría tener trabajadores que estén más alertas, porque trabajar 24 horas seguidas, cualquiera lo sabe, todos somos aquí de la clase trabajadora, porque nadie puede dejar de trabajar el día de mañana y seguir viviendo como si nada. Aquí no hay fifís, aquí ya vemos pura clase trabajadora. Nadie puede rendir, además, afecta la salud, afecta el ritmo circadiano de las personas, porque tienen un ritmo durante 24 horas y otro ritmo las otras 24 horas. Se afecta con trastornos del sueño, el ritmo cardíaco y la irritabilidad que implica estar despierto muchas horas, también lleva a la violencia, también lleva al maltrato al ciudadano. Está fácil resolverlo, pero hay que dejar de lado esos negocios que se están haciendo de 3 millones de pesos mensuales con los proveedores de comida para dedicarlo al salario de los trabajadores de base. Y tal vez pudiera decir alguien, ¿qué tanto son 100 pesos? Más. Pero estamos hablando de 3 tiempos de comida, son 300 pesos más que se pudieran destinar y repartir al salario de los policías municipales de Tapachula. Y es más que el actual salario mínimo, que gracias a nuestro gran presidente ya se incrementó.
lo que se está dedicando a la comida de los policías que su salario. Es cuestión de números, es cuestión de planificación del presupuesto. El dinero no es nuestro. Aquí lo planificamos cada diciembre, como lo que vamos a hacer la semana entrante, y se lo repartimos a los municipios, pero no es nuestro, es del pueblo, que regrese al pueblo. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Rubén Suart hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Yo creo que me voy a llevar un poquito menos, estimada diputada vicepresidenta, porque si no luego nos vamos a quedar sin quórum y mejor nos apuramos. Un poquito lo que decía el diputado Isidro tiene que ver también con las cifras que ha emitido el INEGI. Yo creo que todo ese tema de la policía municipal o de las policías municipales tiene que verse desde un entorno global. Hoy uno de los grandes temas o de las grandes asignaturas pendientes es la seguridad, ¿no? No solo en Chiapas, sino en gran parte del territorio nacional, o por no decir en su totalidad. Vemos los episodios de violencia que hay, ya no son exclusivos nada más para los estados del centro o del norte del país, sino que también hoy en el sureste la inseguridad en la que viven muchos de las y los ciudadanos se ha estado manifestando. Bueno, nosotros podemos ver incluso hasta marchas ciudadanas pidiendo y clamando seguridad, pidiendo y clamando justicia en la zona sierra, principalmente en la zona Soconusco. Y bueno, todo ello tiene que ver un poco y fortaleciendo el comentario del diputado Isidro. Yo quiero hacer un poco la mención de las cifras del INEGI. Todos esos problemas a los que se enfrenta la policía estatal, las policías municipales, en el quehacer diario del ejercicio de brindar seguridad, tiene que fortalecerse. Miren, porcentaje de la población de 18 años y más, que hasta el mes de septiembre de 2023, es la última que tenemos del INEGI, se sintió insegura en su ciudad. Y nos vamos nada más a Tuxtla y nos vamos nada más a Tapachula. En Tuxtla el 71, mi querido diputado, y en Tapachula el 85.7. Son datos del INEGI, no los hace una encuesta o un periódico, son datos del INEGI. Porcentaje de la población de 18 años que durante el 2023 se sintió insegura en su ciudad, en todo el porcentaje, no nada más el último trimestre. Estamos hablando de 71 en Tuxtla y una variación, 84 en Tapachula, que manifestó sentirse insegura en el cajero automático en la vía pública, también lo dice el INEGI, en Tuxtla el 80.8% y en Tapachula el 85.8%. En el transporte público, en Tapachula el 73.5% y en Tuxtla el 58.3%. En los bancos, en Tuxtla el 71% y en Tapachula el 69.3%. Los que vieron o presenciaron asaltos o robo alrededor de su vivienda, en Tuxtla el 47% y en Tapachula el 50%. Y termino con esta faltan dos. La policía estatal, una autoridad que te inspira confianza, reprobado en Tuxtla y reprobado en Tapachula arriba del 50%. Y la policía municipal
te inspira confianza. En Tuxtla le inspira el 50% de confianza y en Tapachula le inspira el 30.4% de confianza. Entonces, son temas que se tienen que fortalecer, que se tienen que ver desde una visión integral, que se tiene que generar capacidades, fortalecimiento en la capacitación, en el equipamiento, pero no hay política pública y sobre todo en seguridad que se resuelva si no se les dota de recursos materiales, si no se les dota de presupuesto para fortalecer sus capacidades. Era nada más generar y dar a conocer las cifras del INEGI en el comentario que hacía el diputado Isidro. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez, del partido Podemos Mover a Chiapas, con el tema Educación en perspectiva intercultural. Bueno, lekaychas patibala botanicta pisilik, mamtik tuneletik, yametik tuneletik, mesa directiva, vaya liutzilco dantes, opohon chaosh balukta toholikuke, yahnate yash talish hovael tikta pisiltik, pero yakushu abuna tzikik chinakok. Bueno, pues los he saludado como siempre en Basilcop, a todas y a todos, legisladoras, legisladores, compañeras de la mesa directiva, a los medios de comunicación, a las diferentes plataformas digitales y con un especial afecto saludo al rector, al doctor Juan José Solórzano, mi saludo cordial y por supuesto a los directores, a todo el personal de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo que están hasta el final, muchas gracias. Y ya sé que ya tenemos hambre y ya nos queremos ir, así que les pido por favor un ratito de su tiempo nada más. Pues es con respecto a esta transformación que empezamos a tener, sí y solo sí, es la educación la que nos va a ir transformando. Sí y solo sí, para nosotros los pueblos indígenas, seguirá siempre la educación como el primer momento para nuestra transformación. Y por eso quise utilizar esta tribuna para hacer un amplio reconocimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recientemente se inauguró la primera universidad de lenguas indígenas de México. Y se prevé tener la primera generación con 60 universitarios que egresarán de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Jalisco, que son los estados donde mayoritariamente tenemos presencia indígena. Y va a colación mi comentario, pues ha sido un compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el hecho de tener que reconocer la preparación de profesionistas indígenas para poder reivindicar nuestra historia como pueblos indígenas. También el reconocer y fortalecer las 68 lenguas que se hablan en México, pero sobre todo fortalecer las más de 364 variantes lingüísticas que se tienen en cada una de nuestras lenguas. Así también, esta universidad se crea para homenajear a la resistencia de las lenguas con los pueblos indígenas. Y por eso, esta universidad busca abatir la discriminación, el racismo, pero sobre todo la igualdad para esta búsqueda de la humanización mexicana y que solamente veamos un pluralismo mexicano y no una plurietnicidad. Y por eso reconozco hoy que en este momento sea histórico que la UNICACH tenga a partir de ahorita un estatus autónomo. Y también, por supuesto, quiero reconocer a nuestro honorable gobernador, el doctor Rutilio Escandón, pues también es un compromiso para con nosotros los pueblos indígenas. Y aquí está precisamente en este dictamen que votamos, donde especifica que sus lineamientos tendrá que ser incluyente.
Y quizás más adelante, ojalá, se pueda ir consolidando para que esto sea con esta perspectiva intercultural, que no solamente basta con ser incluyente, sino también tiene que estar básicamente sustentada en esta perspectiva intercultural, pues desgraciadamente los pueblos indígenas hemos sido solamente sujetos de interés público y no sujetos de derecho, como deberíamos de ser permanentemente. Por eso reconozco este gran paso, este momento histórico de la universidad, para que se pueda dar paso a esta anhelada situación de buscar una inclusión y con un humanismo chiapaneco y no un humanismo mexicano que está un poco lejos, como lo ha planteado nuestro presidente, pues es todo el país, pero aquí busquemos el humanismo chiapaneco para que podamos dar pasos agigantados y vernos simplemente como chiapanecos y no como indígenas o no indígenas, pues todavía hay gente que sigue pensando con pensamientos de Hitler, de casi nos quieren hacer jabón tan solo por el hecho de vestir diferente, tan solo por el hecho de hablar diferente, y nos excluyen, nos discriminan, pues simplemente somos chiapanecos. Así que enhorabuena, felicito a la universidad, a mi amigo el maestro Enrique, que por ahí lo veo, Enrique Pérez de Chenaló, que ha hecho un gran trabajo para esta universidad y fortalecer nuestra cultura indígena en Chiapas. Enhorabuena, muchas gracias. Vocolabalik tapisilik, Jacob Cayeta Tojolik. Colabalik. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada vicepresidenta. El asunto que se tratará en la próxima sesión solemne es el siguiente. Punto 1. Acto mediante el cual el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, presentará ante este Poder Legislativo su quinto informe de gobierno sobre la situación que guardan los diferentes ramos de la administración pública estatal. Está debidamente anunciado el asunto que se tratará en la próxima sesión, diputada vicepresidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión solemne a celebrarse el día viernes 8 de diciembre del 2023 a las 10 horas.